Me van a permitir que muy brevemente les presente a nuestros invitados, que además de tener una importante trayectoria profesional, representan cada uno de estos ámbitos fundamentales en materia de seguridad: la administración, las infraestructuras, la industria, la investigación en materia de automoción. En primer lugar, doña María Seguí, que es licenciada en Medicina General y máster en Salud Pública por la Universidad de Barcelona y máster y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard. Ha sido profesora de la Universidad Johns Hopkins, de la Universidad de Virginia y de la Universidad de Navarra. En 2010 fue nombrada directora general de Salud Pública en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y desde 2012 ocupa la máxima responsabilidad de la Dirección General de Tráfico. Entre sus áreas preferidas de investigación destacan el desarrollo de los sistemas de información, los indicadores de lesiones y la efectividad y evaluación económica de medidas para prevenir lesiones por los accidentes de tráfico. Don Manuel del Valle es ingeniero agrónomo, máster en Administraciones Públicas y economista del Estado. Actualmente es director general de Industria y de PYME en el Ministerio de Industria y en el pasado ocupó diversas responsabilidades como consejero económico y comercial en diversas embajadas de España y fue director general de Empleo de la Comunidad de Madrid o asesor económico del vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía. Don Agustín Sánchez, en sustitución del director general de Carreteras, que nos comunicó ayer que disculpáramos su inasistencia por un compromiso sobrevenido. Don Agustín Sánchez, repito, es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en Derecho, subdirector general de Explotación y Gestión de Red de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, pertenece al grupo de expertos de seguridad vial de la Unión Europea. Don Jacobo Díaz es ingeniero de Caminos y en la actualidad es el director general de la Asociación Española de Carretera, presidente de la Federación Europea de Carreteras y presidente del Instituto Vial Iberoamericano. En el desempeño de sus cargos ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan el premio de la Fundación Corel 2000 y el premio honorífico de Seguridad Vial de Línea Directa concedido a la Asociación Española de Carretera. Don Juan Luis de Miguel es subdirector del Centro Zaragoza de Investigación del Automóvil, donde es el máximo responsable en materia de I+D y del área de seguridad vial e investigación de accidentes. Ingeniero industrial de formación, colabora con la Comisión Europea desde el año 2000 como evaluador externo de proyectos I+D relacionados con los sistemas de seguridad en la automoción. Bien, ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar el debate lanzando la primera de las cuestiones. Vamos a ver. En primer lugar, y refiriéndonos al primer actor, probablemente el más importante, que es el conductor, lanzaría la siguiente pregunta abierta a doña María Seguí, la directora general de Tráfico. El conductor. ¿Qué puede hacer hoy el conductor para reducir los accidentes de tráfico, María? Pues antes de responder, permítanme dar los buenos días a todos y agradecer a Línea Directa la organización de este evento. El conductor, como persona, como factor humano al que ya se ha hecho alusión al comenzar esta sesión, lo tiene todo por hacer. Y luego retomaré este argumento, pero lo primero que tiene que hacer el conductor hoy en día es actualizar su conocimiento sobre lo que verdaderamente representan los riesgos de la accidentalidad. Vivimos o trabajamos sobre un tema del que todos tenemos opiniones más o menos infundadas y lo que nos falta es retomar el rigor y la seriedad al abordar y entender cuáles son los riesgos verdaderos a los que nos enfrentamos y cómo hay ciertos comportamientos, ciertas estrategias, ciertas decisiones que modifican sustancialmente esos riesgos. Riesgos que nos afectan a nosotros cuando conducimos un vehículo de motor o otro tipo de vehículo y riesgos que con nuestras acciones imponemos a los demás. Entonces, la primera de las acciones, reitero, sería la de informarnos rigurosamente y dejar de llevarnos por unos mitos y unas percepciones y unas opiniones que, lejos de acercarnos al objetivo de esa visión cero, lo que hacen es mantenernos en la ignorancia y alejados del mismo. Y con gusto detallaré más de esos detalles. Muy bien. ¿Alguna intervención más de los conductores? Yo creo que hay muchos factores actualmente
no solo de la propia prevención, sino hay factores de nuevas tecnologías muy importantes que pueden ayudar a los conductores, también pueden distraerles, ojo, pero bueno, no sé qué opiniones, más opiniones podemos obtener. ¿Quién quiere intervenir? María, si quieres. Es supuestamente cuando nos has comentado que podemos participar libremente, ¿no? Al hilo de lo que acabo de decir, informarnos de nuestros riesgos significa asumir el hecho de que a día de hoy, en la España del 2013, en el contexto internacional en el que vivimos, cabría caracterizarnos a todos como usuarios de la vía. En ocasiones, las más de las ocasiones, todos los días somos peatones, en otras ocasiones somos operarios de un vehículo a motor, un conductor, en otras ocasiones somos operarios de un vehículo de no motor, una bicicleta. Entonces me gustaría quitar un poquito el concepto del conductor o en todo caso ampliarlo, porque entiendo que lo que entendamos como conductores en realidad lo podemos trasladar a todas nuestras facetas como ciudadanos desplazándonos de un a otro lugar con un objetivo y con una misión. Destacaría dos aspectos, y es que hay dos grandes grupos de usuarios en los que tendríamos que decidir a dónde pertenecemos. Incuestionablemente tenemos un colectivo de personas que son pocas en número, pero que tienen grandes riesgos, porque realizan acciones de gran riesgo. Todavía beben bajo la influencia del alcohol, conducen bajo la influencia de drogas ilegales, se saltan consistentemente los límites de seguridad o no observan las normas que hemos decidido colectivamente aplican a todas para anticipar nuestros comportamientos y, por tanto, conducirnos mejor en el sentido genérico del término. Ese conductor de alto riesgo que existe, repito, es un grupo pequeño y aunque ellos tengan mucho riesgo para ellos y para los demás y tengamos que seguir actuando sobre ellos y sea sobre ese colectivo sobre el que las más de las medidas implementadas en las últimas décadas han recaído, no debe despistarnos o no debe conducirnos a abandonar el hecho constatado por la epidemiología del problema hoy en día, que tenemos otro gran grupo de colectivo, que somos la mayoría de nosotros en esta sala, donde nuestros riesgos son cuantitativamente mucho más pequeños, pero que multiplicados por millones de nosotros llegan a esos 1.903 fallecidos que constatamos en el informe del 2012. Y me refiero a cada uno de nosotros en el contexto de que un día decide no optar por la vía más segura o un día decide no poner al niño en la sillita porque solo voy a la esquina, o un día, o sea, pequeños riesgos, repito, nada dramático, ninguna locura como la que ayer pudiéramos haber visto al hilo de un programa de televisión que vio unas maniobras peculiares. Pequeños riesgos que acumulados sobre todos nosotros nos llevan a, repito, esos 1.903 fallecidos. Esos 1.903 fallecidos son unos 700 usuarios de un vehículo de motor de 4 ruedas, solo 500 y poco de ellos conductores de los mismos. Los ocupantes, como ocupantes también tenemos algo que hacer, no distrayendo al conductor, facilitándole su tarea, asistiéndole con las herramientas de navegación pertinentes o dirigiéndole, atendiendo a las señales. Son peatones, son conductores de motocicleta, son conductores de bicicleta. Repito, ese pequeño riesgo aplicado a muchas personas, y es a ese gran colectivo que, repito, nos afecta a la mayoría de nosotros en esta sala, sobre el que en los últimos meses venimos intentando cambiar nuestra estrategia de comunicación, nuestra estrategia de formación, ampliándole el elenco de acciones que cada día puede realizar, que cada día tiene que tomar cuando decide cómo y dónde se desplaza y por qué mecanismos a su trabajo, por qué vías lo hace, con quién lo hace, con qué tipo de vehículo lo hace. Esas pequeñas decisiones que, repito, hacen que al final tengamos 1.903 fallecidos y no el mínimo número de esos fallecidos que representan esas conductas extremas que, repito, nadie tenga ninguna duda, seguiremos persiguiendo y tratando de corregir. Y al hilo de esas modificaciones es en donde la colaboración con todos los otros actores de esta escenografía tiene mayor
implicación porque incuestionablemente las mejoras de las vías son notables y de ahí que sea importante decir cuando tienes opción de escoger una vía, por favor, infórmate de cuál de ellas es más segura porque ahí tienes una acción que acometer. La información acerca de qué vehículo utilizar es importante porque cuando tienes opción del modo de transporte, infórmate sobre qué modo de transporte es el más seguro, etcétera, etcétera. Y en esa línea de trabajo es en la que actualmente estamos también trabajando. Dicho esto... ¿Alguna intervención más? Juan Luis, por ejemplo, ¿quieres añadir? Como mencionaba antes, la interacción de las nuevas tecnologías con los usuarios, aunque bueno, me reservaré hablar un poco más de las tecnologías para el último módulo digamos así, ¿no? del vehículo, porque creo que ahora mismo ya empiezan a demostrar con datos, con seguimiento, la eficacia de algunas nuevas tecnologías están siendo muy prometedoras y luego quiero hablar de ellas, pero también quisiera alertar sobre los peligros de otras tecnologías, especialmente de comunicación, a las que nos estamos habituando, que nos permiten estar permanentemente conectados y parece que exigen una inmediatez en la respuesta. En cuanto recibimos cualquier mensaje, cualquier comunicación, pues tienen un peligro, un potencial grave de incrementar los accidentes debido a la distracción. La distracción está siendo la causa más frecuente, está ganando peso, vamos a decir, entre los factores de accidente. Yo pienso que también, muy probablemente, debido a que están disminuyendo todas las otras. Pero este tipo de tecnologías de comunicación, como digo, sobre todo cuando están embarcadas en el vehículo, pues incrementan el riesgo de accidente, como es obvio. Y bueno, hay estudios ahí muchísimos, ¿no?, del tiempo que exigen o que desvían la atención de la carretera, incluido con sistemas de manos libres o sistemas de mando por voz, etcétera, da igual. Incluido esos sistemas, el nivel de distracción que medido en tiempo que distraen la atención de la carretera al sistema es altísimo. Pero bueno, también podríamos decir de cara al diseño de los vehículos que tal vez se está observando, aunque ya existen guías a nivel europeo, de la Comisión Europea y también en Estados Unidos, guías para el diseño de los sistemas embarcados que ofrecen información al conductor, probablemente sea necesario por parte de los fabricantes revisar un poco protocolos y priorizar la información más importante y poner en segundo plano otro tipo de información que hoy todavía se está ofreciendo y a través de pantallas de gran tamaño, pantallas con muchísima información, y probablemente no sea lo más adecuado cuando se está conduciendo, o se pueda priorizar alguna información y poner otra en segundo plano, como digo. Pero bueno, al margen de estos elementos que pueden distraer, pienso que no obstante la gran mayoría de nuevas tecnologías que se están implementando en los vehículos puede suponer un cambio espectacular en los próximos años. ¿Alguna cuestión más? Claro. Sí, yo coincido con lo que ha dicho la directora general, lo que acaba de comentar. Hace un par de días se celebró en Bruselas una reunión, se celebra anualmente, sobre los sistemas inteligentes aplicados al mundo de la carretera en particular, ¿no? Y 500 personas del mundo de la industria del automóvil, del mundo de la gestión de infraestructuras, del mundo de la gestión de tráfico, de los 27 países europeos, más algunos invitados como Suiza, etcétera, debatieron y pusieron de relieve que en este campo se está empezando ahora. Es decir, que aunque hay realizaciones muy buenas ya, muy consolidadas, LeCall seguramente nos hablará, seguramente la directora general, es una experiencia que pensamos todos que va a contribuir a reducir la siniestralidad, la mortalidad en carreteras. Hay todavía un mundo por descubrir y por aplicar en lo que es la aplicación de las telecomunicaciones, en lo que es la aplicación de los sistemas avanzados que ha aludido nuestro secretario de Estado, tanto a la infraestructura como al vehículo, y sobre todo a la comunicación infraestructura-vehículo, vehículo-infraestructura, los llamados sistemas cooperativos, que seguramente en las próximas décadas van a ser una realidad. Nadie pensaba hace 10 años, 15 años, en que el ABS iba a ser obligatorio, en que el ESP iba a ser obligatorio, en que el LeCall iba a ser obligatorio. Ya salen de fábrica los vehículos montando todo este tipo de dispositivos, y todos ellos contribuyen a reducir la siniestralidad, la accidentalidad. No solamente se actúa en la infraestructura, no solamente se actúa en el usuario, también hay que actuar en los vehículos. Yo creo que la colaboración que ha aludido la directora general entre el mundo de la industria del automóvil, el mundo de la infraestructura y sobre todo la educación de los usuarios, el comportamiento de la conducta de los usuarios, en lo cual las aseguradoras tienen también bastante aportación que hacer, pues va a contribuir, no sé si se conseguirá el objetivo que ha comentado el secretario de Estado,
el objetivo europeo de que en el 2050 haya 0 víctimas. Lamentablemente es muy difícil. Pero bueno, por lo menos que nos aproximemos a esa asíntota en la cual pues, el número de víctimas, el número de accidentes se reduzca realmente a proporciones mínimas. Eso es lo que opinamos. Permitidme que introduzca una variante que ni tiene que ver con las carreteras, ni tiene que ver con los automóviles, y solo tiene que ver con los conductores, que es el alcohol y las drogas. La realidad es esa. Según los datos que yo he manejado últimamente, algo más del 30% de los conductores que fallecieron tenían alcohol en la sangre, o habían consumido drogas. Esto es muy fuerte y sigue siendo así, y es nuestra realidad. Y esto no es tecnología, no es carreteras esencialmente, son nuestros conductores. Y eso me lleva de nuevo al punto previo, y es que hay unos colectivos de alto riesgo sobre los que hay que continuar incidiendo, y hay otros colectivos de menor riesgo. Ese porcentaje que has citado en realidad es prácticamente 48% entre fallecidos que tienen alcohol o drogas en sangre tras el análisis de autopsia. También hay que decir que a medida que el número de fallecidos va disminuyendo, el residual, esos fallecidos, son precisamente más de esos sujetos de mayor riesgo. Es decir, que el porcentaje es concebible que siga aumentando a medida que el número de fallecidos va disminuyendo. Dicho esto, quiero efectivamente incidir, no importa qué dispositivo tengas en el vehículo o qué vehículo tengas o qué vía escoges, si uno está intoxicado por el consumo de estas sustancias, no atiende, no entiende, no comprende, está incapacitándose transitoriamente por esas sustancias. De ahí que el mensaje tenga que ser uno y muy claro. Uno tiene que estar en perfectas condiciones cognitivas, llámese alcohol, llámese drogas, llámese cansancio, llámese otros medicamentos, llámese lo que fuere, para poder hacer uso racional de ese vehículo y uso racional del seguimiento de las normas de conducción. El número de fallecidos que tenemos en estos momentos, urbano, interurbano y computados a 30 días, representa 5 muertos cada día. Como directora general de tráfico, quiero creer y creo firmemente que llegaremos al 0, pero a ese 0 solo llegamos disminuyendo cada uno de esos muertos de cada día, incluyendo los del día de hoy. Entonces, sin menoscabo del trabajo continuado y perseguido de ese futuro, trabajemos, repito, en que hoy no haya ningún fallecido, y efectivamente a día de hoy la urgencia fundamental es que nadie esté conduciendo bajo los efectos de... Para que eso sea así, está claro que hay un porcentaje de la población al que las normas actuales y los mensajes actuales no les ha llegado, porque siguen haciéndolo. Creo que hace 4 años ya tenemos un 1%, 1,2% consistentemente de alcoholemias al azar positivas a pie de carretera. Es decir, nos hemos quedado encallados en ese reducto de personas a los cuales el sistema actual no es suficientemente punitivo o represivo o educativo, llamémosle como queramos llamarle, dependiendo del mensaje que estamos lanzando. Bueno, pues sobre ese 1% hay que actuar, hay que mejorar, y el "a tu lado vamos todos" tiene que ver precisamente con eso, porque todos tenemos que tomar responsabilidad, que nuestro compañero de al lado tampoco tome esa copa extra este fin de semana ni en esa fiesta de Navidad. A esa persona a la cual el mensaje hasta ahora no ha sido suficiente, ayudémosle entre todos para que efectivamente tenga un efecto hoy. Y repito, es lo de estar jugando con las estrategias a medio plazo, a largo plazo, que son muchas y muy bonitas y muy interesantes, y con la realidad del hoy. Intentemos conseguir que hoy no haya ningún muerto. Ese será el primer paso hacia ese 0 muerto global. Manuel, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo me estaba reservando para la parte del vehículo, ¿no? El alcohol es un problema de todos. Pero bueno, yo no sé si es el momento de hablar ya de lo que puede ser el futuro, y que no sé si llegaremos antes o después, pero la revolución que se está produciendo en las tecnologías hace pensar que a lo mejor llegamos antes de lo que creemos, ¿no? Un mundo donde a lo mejor los coches van a ir detectando los peligros y van a pasar la responsabilidad de la conducción al conductor en momentos donde no haya peligro, pero le van a retirar esa posibilidad de llevar el vehículo cuando haya peligros, y por tanto le vayan a colocar a una distancia de los coches adyacentes o a la velocidad requerida en zonas urbanas. Y eso las tecnologías
en breve van a ser capaces de hacerlo, con lo cual de alguna manera iremos a un mundo donde pues cuando te subes al AVE, ¿no? Que realmente tú vas en un vehículo que tú no controlas, ¿no? Yo pienso que el futuro irá por ahí, donde el piloto, digamos, que tendrá el control del vehículo en algunos momentos donde haya seguridad, porque se lo estén diciendo los elementos de la carretera, y en aquellos momentos en donde no haya seguridad, el control lo llevará el vehículo. De tal manera que sí que es posible aspirar a ese cero accidentes, cero muertes en carretera. En relación al alcohol, ¿llegará el momento en que algo nos impedirá conducir, alguna tecnología nos impedirá conducir, pues está, aparte de lo que muy bien decía pues está la directora? Claro, ¿no? Está claro que sí, porque yo creo que si no lo tenemos ya prácticamente ahí, va a llegar un momento donde cuando te subas al coche, el coche va a detectar si has tomado drogas o si has tomado alcohol, y en función de eso el coche va a tomar unas decisiones por ti, ¿no? Jacobo, ¿quieres añadir algo? Sí, no sé si llevar la contraria a todos o ponerme de su lado. Supongo que es más inteligente ponerme de su lado, ¿no? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que el usuario ha hecho mucho. Es decir, yo creo que hay que quitar un poquito el foco del ciudadano medio, ¿no? El ciudadano medio no es un actor menor en este tinglao que hay montado, hasta que lleguemos al tinglao que nos anuncian, pero los plazos quizás yo no los vea tan cortos como los ve él, pero yo creo que si hoy podemos presumir de que estamos en la cabeza europea de la reducción de accidentalidad, independientemente de que es porque veníamos de cifras no razonables, es porque el ciudadano ha cambiado su comportamiento, ¿no? Y el ciudadano utiliza el cinturón de seguridad delante, de acompañante, en los asientos traseros, en los sistemas de retención para los niños, incluso en los taxis, que parecía una medida implanteable. Hoy el ciudadano español es consciente de que si bebe hay taxis, y yo creo que la figura del conductor acompañante funciona en la gente joven y parece una situación, desde luego, impensable para una generación como la mía, y yo creo que el ciudadano ha asumido, no sé si porque los niveles de control son mayores, que es evidente que lo son o no, bueno, que la diferencia entre 132 y 152 tampoco es tanta, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que decir es que el ciudadano en España es responsable directa de que hoy podamos presumir de que hay un 50% de descenso de accidentalidad, ¿no? Entonces a partir de ahí yo creo que lo primero que hay que hacer es quitarle del foco al que dirigimos todas nuestras estrategias, aunque haya que seguir haciéndolo, y me parece bien esta línea en la que hace tiempo ya que está trabajando la DGT, que es en los peligrosos de verdad, y quizá lo que sí queda por hacer es ponerle el tipo de decisiones más fáciles, ¿no? Y yo creo que para poner a un ciudadano las decisiones más fáciles, desde el punto de vista de la infraestructura, básicamente hay que hacer dos cosas. La primera es intentar que no cometa errores, y para eso darle la cantidad de información que necesita en cada momento para que el conjunto de la información la decida, la interprete y tome decisiones en una única dirección, y eso yo creo que estamos muy lejos de poder conseguirlo. Y lo segundo que hay que hacer es diseñar para ellos, ¿no? Es decir, el mensaje de yo tengo carreteras, que básicamente tengo dos modelos, carretera convencional, carretera calzadas separadas, para todo tipo de usuarios, 365 días al año, 24 horas al día, pues a mí me parece un modelo que está obsoleto. Y como me parece un modelo que está obsoleto, yo creo que hay que empezar a diseñar por la infraestructura. Es decir, no compartiré en ningún caso el discurso de utilicemos la bicicleta. Que cuando tengamos la bicicleta en la calle ya pensaremos cómo es compatible con el conductor y con el peatón. No, mire, vamos a diseñar infraestructuras para la bicicleta, y cuando tengamos las infraestructuras para la bicicleta, animemos al ciudadano a circular en bicicleta, ¿no? Y este discurso me vale para todo tipo, ¿no? Pensemos en el peatón, diseñemos para el peatón, limitemos accesos para el peatón, exactamente igual que no tengo ningún problema en que se cierre la carretera de Colmenar para los ciclistas los domingos por la mañana, ¿no? Pero la compatibilidad de todos es un problema de energía cinética, y lamentablemente eso no va a cambiar independientemente de que los elementos que se incorporan al vehículo sean mejores o peores, ¿no? Y un medio de la masa por el cuadrado de velocidad, con diferencias de masa y diferencias de velocidades, es un problema de accidentalidad. Y dicho esto, prefiero el discurso cero muertes al que, bueno, quizá podamos hipotéticamente plantear el discurso. Desde luego el de cero accidentes me parece mucho más ambicioso, mucho más ambicioso. Sí, yo
la verdad es que coincido con vosotros en que estamos en una época de crisis, hay problemas en las infraestructuras, puede haber problemas, luego hablaremos, la antigüedad del parque, etcétera, pero el actor principal es el conductor, es su cabeza, es su prevención, es las precauciones que toma, es la concienciación que debe de tener. En el tema del alcohol estoy de acuerdo, me ha parecido siempre espléndida la idea, el leitmotiv de la campaña de la Dirección General de Tráfico, es que tiene que estar mal visto, que es como se erradican estas cosas. Tiene que estar mal visto en el resto de la población que una persona sea tan inconsciente que beba y se ponga al volante. Esa persona no puede tener el mismo crédito que otra persona. Y yo creo que esa concienciación es fundamental. Así se erradican ese tipo de comportamientos poco a poco. Ya, pero fíjate que el alcohol, que es un discurso del que venimos hablando 10 años, 20 años, el alcohol se conoce desde que cualquiera se incorpora al mundo de la seguridad vial y que amenazó o anunció Francia que lo iba a implementar con obligatoriedad hace un par de años y se quedó en nada. Es decir, debe haber un conjunto de problemas que yo desde luego desconozco para que el alcohol no esté incorporado en todos los vehículos, si es que nuestro problema entendemos que es el alcohol o si tenemos la garantía de que no le pedimos a un peatón que sople antes de subirme yo al coche, ¿no? Pero hay elementos que a priori parecen de bajo coste, de rápida implementación y supuestamente de garantía de éxito y estamos esperando un poco por ellos, ¿no? Entonces yo creo que repito, que centrar el discurso en la responsabilidad del usuario, yo creo que puede llegar un momento en que se nos puede volver en contra, ¿no? Porque al final todos cometemos algún error en un momento dado y de repente pasamos a un grupo de riesgo que parecemos los parias de la población conductora y a mí me parece que ese discurso es infinito, ¿no? Y como es asintótico, es infinito, siempre que habrá un grupo que se comporte peor que otro, los límites pueden estar a no llegar nunca, ¿no? Y esa parte a mí me preocupa, ¿no? Yo creo que el foco no puede estar sobre el ciudadano, independientemente de que las decisiones las tome él. Yo creo que hay que facilitarle más las cosas para que esto no pase. Es decir, cuando una persona, perdonadme que insista, recorre una carretera a 150 kilómetros por hora, no hay ninguna capacidad de interpretar que es que se está jugando la vida. Es que nadie se sube a un coche para jugarse la vida. Y si sube a 150 por hora es porque probablemente hemos dado una infraestructura que le permite circular a esa velocidad en unas condiciones seguras, o que él interpreta que son seguras. A lo mejor lo que hay que hacer es mandarle un conjunto de informaciones que eviten, que imposibiliten, porque la ingeniería lo puede hacer, que una persona pueda circular a 150 kilómetros, pero lo puede limitar un limitador de velocidad en un coche, cosa que tampoco está. Entonces, no sé si el discurso es que el ciudadano no tome decisiones o el discurso es que le vamos a seguir dejando tomar decisiones y luego vamos a pelear contra esas decisiones que toma, ¿no? Mira, limita la velocidad a 132 en los vehículos, se acaba la discusión. Poner alcohol, se acaba la discusión. Entonces, ahí hay un discurso que parece que me he puesto en contra de algunos, pues voy a seguir manteniéndome aquí enrocado. La ventaja de tener a Jacobo en la mesa es que es polémico en sus exposiciones siempre. El debate de si dejamos que la persona decida o decidamos por él no es un debate intrínseco a la seguridad vial, es un debate de política con P mayúscula y por lo tanto creo que nos excede a todos. Vivimos en una sociedad socialdemócrata con un arraigo y con unas tradiciones y hemos decidido colectivamente que exista un gobierno que vele por aquellos intereses colectivos donde claramente las acciones individuales no están llevándonos a buen término. Y desde ese momento en que vivimos en esa sociedad tenemos una estructura gubernamental que intenta empujar en la buena dirección a aquellos que son responsables de unas estructuras, a aquellos que son responsables de unos equipos vehiculares y a aquellos que son responsables de unas emisiones de permisos de conducción. Esa es la realidad. Personalmente se me ocurren cientos de ejemplos del mundo sanitario donde hace tiempo dejamos de dejar que la persona decidiera, y si no me refiero a la leche pasteurizada que todos habéis bebido esta mañana. Hubo un momento en que se educaba a la población a que hirviera 3 veces la leche antes de beberla. Como eso era un error humano constante día sí día también, pues se decidió hervirla en unas condiciones industriales y venderla hervida. Es decir, hay cientos de ejemplos de nuestra sociedad en donde hace tiempo decidimos liberar al sujeto
de una capacidad de decidir y darle la opción segura de manera que no pudiera cometer errores. En el mundo del tráfico estamos en una transición. Durante mucho y se me ocurren otros cientos de ejemplos en donde esa es también la situación, ¿no? En el mundo del tráfico hemos entendido siempre, o venimos de un contexto en el que el vehículo privado era un objeto de lujo, era un objeto de deseo, era un objeto de estatus, había una aspiración social por conseguir esa licencia, ese permiso, por tener ese primer 600 en un pasado no demasiado lejano, y la interferencia gubernamental molestaba porque era un signo de identidad individual. La realidad hoy, 2013, en España, como en la inmensa mayoría de países occidentales, es que prácticamente el 85% de la población elegible tiene un permiso de conducción y que somos 46 millones de ciudadanos y 33 millones de vehículos. Es decir, hemos, y lo digo con el mejor de los sentidos, hemos socializado perfectamente un patrón de desplazamiento que tiene este formato. En ese momento, la necesidad de intervención gubernamental es todavía mayor, puesto que ahora no solo somos, Fernando Alonso hay uno y solo uno, el resto somos ciudadanos normales, con preocupaciones normales, que nos distraímos porque somos humanos, de la misma manera que nos distraíamos al hervir la leche. Y cierro con esto el argumento. Dicho esto, vuelvo a decir lo mismo. Mi objetivo hoy, 5 de diciembre, si no me falla la memoria, porque también me distraigo, es que no haya ningún muerto. Y hoy a ese objetivo llego con una serie de herramientas y con una serie de métodos que ni son perfectos ni son los únicos, pero son los que tengo. Y mañana podré poner otras herramientas. Y yo creo que el avance inexorable de la tecnología nos sitúa en un contexto en donde efectivamente la carretera, de manera constante, está informando al vehículo acerca del límite de velocidad y está monitorizando la velocidad del vehículo y está posiblemente impidiendo que una persona discapacitada conduzca, porque a la que detecte un cierre de párpados porque se está adormeciendo o detecta un movimiento de nistagmus porque está bajo los efectos de la droga, bloquee el vehículo. Vale, de acuerdo, fantástico. Pero los 5 muertos de hoy, ¿cómo los evitamos? ¿Vale? Así que permítanme que, pese a que me encante la parte del futuro, nos lleve al presente, al hoy. ¿Qué hago hoy? Y hoy puedo hacer muchísimas cosas. Puedo decidir cómo he venido a esta sesión, por qué método de transporte vengo a esta sesión. Y sí, puede que en un futuro todos los vehículos sean inteligentes o más inteligentes, pero en una situación en donde el 50% de la flota tiene más de 10 años, hablar de esas herramientas me parece un futurible. Intentemos promover que eso se traslade a la realidad. Y con esto acabo. Ha hecho alusión Jacobo, por mencionar un nombre, pero en general, a toda una serie de intervenciones que parecían muy buenas y al final no lo son. Y es que la efectividad es un concepto diferente del de la eficiencia y el de la eficacia. Hay ideas que nos parecen buenas y en tráfico todos tenemos ideas. De esas ideas hay unas pocas que se ejecutan y hay todavía menos que se evalúan, y ese es un grave defecto social. Y resulta que cuando llega al final del día el ejercicio de la evaluación, hay muy pocas que realmente hayan tenido el efecto que creíamos que íbamos a tener. Bueno, pues a eso me refería cuando decía hemos de informar, hemos de educar al conductor, y al usuario en general, para que entienda qué es lo que realmente funciona. ¿Y qué es lo que realmente funciona hoy, a día de hoy? Que se ponga el cinturón. Es intolerable que no se ponga el cinturón. Es intolerable que dejemos ir a nadie en nuestro vehículo sin el cinturón. Que le ponga el cinturón al niño. Deberíamos estar recriminándonos los unos a los otros amistosamente, independientemente de que venga un agente policial a hacerlo, cuando alguien que conocemos vemos que lleva a su niño sin sujeción. Tenemos un objetivo de 0 muertos, niños que no estén en su sillita, y desafortunadamente de los 1.900 muertos del año pasado, 9 eran niños que circulaban en coches sin sillita. Repito, y permítame que siempre regrese al día de hoy. Esas acciones, como el de conducir intoxicado por alcohol o conducir bajo los efectos bajo el consumo de drogas, son comportamientos intolerables que debemos efectivamente rechazar colectivamente y actuar cada uno de nosotros para conseguir amedrentar, independientemente de que el día de mañana, en vez de ser un amigo, un conocido
o un compañero de trabajo el que nos esté haciendo esa declaración de buena intención y esa corrección, sea el propio vehículo que de manera séptica diga, pues no me voy a poner en marcha porque te estoy oliendo el aliento. Antes de llegar a ese punto vamos a intentar ayudarnos los unos a los otros porque, repito, es lo único que hará que hoy no haya 5 muertos, que es el número de muertos medio de cada día. 80% de los fallecidos se producen en las carreteras convencionales versus 20% en autopistas y autovías. Estamos donde estamos en una situación de crisis y de dificultades presupuestarias. Pregunta abierta, ¿qué incidencia tienen, por tanto, las infraestructuras pueden tener en los accidentes de tráfico y qué podemos hacer todavía? Yo dirigiría la primera pregunta a Agustín, Ministerio de Fomento. Pues es una buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos todos los días, seguramente todos los que estamos en este estrado y muchos de los que están también en el auditorio. El secretario de Estado ha dado unas cifras, ha dicho, bueno, ha hablado de que el conductor, bueno, pues tiene, digamos, un 80% de las causas de la accidentalidad provienen del usuario, del conductor, un 15% de la infraestructura, un 5% del vehículo. Bueno, son cifras, hay estudios de todo tipo. Cuando analizamos los atestados de la Guardia Civil, de los accidentes que se producen en la red de carreteras del Estado, que es la única que nosotros podemos hablar, constatamos en los partes que hace la Guardia Civil, pues constatamos que hay una serie de factores concurrentes en el accidente y un factor predominante, digamos. Bueno, pues se da la circunstancia de que solamente el 1.1% de los accidentes con víctimas mortales se considera como causa predominante en la infraestructura, el estado de la vía. Lo cual no quiere decir que sea la infraestructura un factor que no concurra en otros accidentes, pero sí que como factor preponderante solamente el 1.1% es debido a la infraestructura. Bueno, eso pues depende también del tipo de vía, depende de la intensidad de circulación, depende de muchas circunstancias y por supuesto que lo que tiene que tener en cuenta el gestor de la infraestructura es siempre la consideración del usuario como destinatario de su servicio público, que es el de proporcionar esa infraestructura para que se pueda desplazar y para que pueda transportar, ¿no? Tanto en el proyecto de las infraestructuras como en la construcción, como sobre todo en la explotación de la infraestructura, tiene que tener una consideración absolutamente prioritaria la seguridad vial. Es cierto que la infraestructura proporciona accesibilidad, proporciona movilidad, proporciona conectividad, facilita la economía, pero todo eso no sería un objetivo en sí mismo si no estuviera acompañado de una consideración de la seguridad. Debe ser prioritario la seguridad en el proyecto y en la gestión de la infraestructura. Claro, por la red de carretera del Estado pues circula el 65% de vehículos kilómetros circulan por las carreteras del Estado. Estamos hablando de 25.000 kilómetros de carretera del Estado. Como saben ustedes, bueno, la red de carreteras nacional de todo lo que es el Estado, de todo lo que es el territorio nacional, es muy superior porque hay redes autonómicas, hay redes provinciales, hay redes insulares, hay redes urbanas. De los 25.000 kilómetros que gestionamos, circula el 65% de las personas en millones de vehículos kilómetros y el 85% de la mercancía circula por ahí. No, el hecho de que se corrijan muchos de los defectos que todavía siguen teniendo lamentablemente las infraestructuras, para nosotros es una cosa prioritaria. Y eso está dentro de los parámetros que ha comentado la directora, que ha comentado el secretario de Estado, de la eficiencia de las inversiones. Claro, estamos en una situación conocida por todos donde ya nos gustaría a todos los gestores públicos y los gestores privados seguramente disponer de más medios para conseguir los objetivos que se proponen. Pero como no es así, lamentablemente esperemos que lleguen tiempos mejores y podamos disponer tanto en el sector público como en el sector privado
de los presupuestos y las inversiones necesarias, tenemos que priorizar. Y claro, ahí tenemos que utilizar herramientas para gestionar esas infraestructuras desde la óptica de la seguridad vial. Herramientas, pues como el estudio permanente de los TCAs, de los tramos de accidentes, el estudio de lo que nosotros llamamos tramos de alto potencial de mejora, en el cual hay una consideración económica de costes de los accidentes, ya no solamente el dramatismo de accidente también tiene un coste, y en esos estudios para priorizar las inversiones, para conseguir la eficiencia de los recursos limitados, como en todos los servicios públicos, pero también en el de las carreteras, pues tenemos que incidir utilizando herramientas, bueno, pues un poquito más novedosas, relaciones coste-beneficio, en los cuales pues esos recursos los podamos aplicar de tal manera que el resultado que consigamos sea menor accidentalidad, menor siniestralidad y menores costes también, con los recursos que tenemos. Es lo que puedo comentar. Son 3 administraciones con 3 redes, con características sustancialmente diferentes. Tenemos tramos de concentración de accidentes, tenemos puntos negros, 2 conceptos, tenemos la velocidad en cada tipo de vía, es decir, tenemos los radares. ¿Qué más podemos hacer desde el punto de vista de la carretera? Pido la palabra. Se concede, se concede. Sí, porque así me puedo poner en modo constructivo en vez de destructivo. A ver, yo me hice aquí, mientras estábamos arriba, me hice aquí un análisis rápido, ¿no? Centrémonos en el problema gordo, ¿no? Es decir, el 80% de los muertos está en carretera convencional. Bueno, a ver, es que el 95% o el 99% de nuestra red es carretera convencional. De los 25.000 que tiene el Estado, 15.000 son autovías, los otros 10.000 no. De los 65.000 que tienen las comunidades autónomas, excepto 2.000, el resto son carreteras convencionales. Los 75.000 de las diputaciones son carreteras convencionales. Los infinitos que nadie sabe contabilizar de ayuntamientos, que nadie sabe si son 500.000, 400.000, 600.000, es todo carretera convencional. Irida, Icona y cuencas hidrográficas, ni carretera convencional, son caminos, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema, ¿vale? Estando ahí el problema, lo cual es lo lógico que esté ahí, ¿qué problema tenemos? Bueno, tenemos un primer problema grave, que es salida de vía. El 40%, el 35%, el 40%, dependiendo de las redes, de los fallecidos de la red de carreteras del país se produce por salida de vía. Bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Leche pasteurizada. Pues vayamos a hacer programas específicos que compensen o que no garanticen que una salida de vía es inmediatamente un muerto en nuestras estadísticas. Y ahí la infraestructura no tiene un 1,1% que hacer, tiene un 100% que hacer. Es decir, la infraestructura lo que va a hacer es, lo primero, intentar evitar el error, pero en el momento que se provoque el error, garantizar, porque ingenierilmente se puede hacer. Otra cosa es el discurso económico, como bien pone encima de la mesa Agustín, garantizar que las consecuencias de ese accidente no sean un muerto. Entonces, lo primero que pide cualquiera que se acerca al mundo de la infraestructura es intentar minimizar el número de muertos por por salida de vía, y yo creo que ahí hay un campo infinito en el que trabajar. Voy más rápido. 25%, accidente frontolateral en intersecciones. Bueno, es que no todas las intersecciones del país funcionan igual. Es que no puede haber 42 tipos de intersecciones que un ingeniero consultor ponga en un proyecto por su buena experiencia o porque le encaje bien orográficamente, ¿no? Porque dependerá de las intensidades del ramal principal, del ramal secundario, y las intersecciones en X no funcionan igual que las intersecciones en Y, o que las medias rotondas, o que las rotondas enteras. Bueno, pues pongamos encima de la mesa una estadística diáfana de cuáles son las carreteras de las intersecciones que mejor se comportan desde el punto de vista de la accidentalidad, y adaptémoslas a las intensidades de tráfico. A partir de ahí solucionaremos, no voy a decir nunca el 25%, pero otra parte del problema. 20%, accidente frontal. A ver, ahí tenemos dos problemas. Que el ciudadano, como el 65% nos movemos por carreteras de calzadas separadas, ya no sabemos adelantar. Como los coches son automáticos, ya no sabemos meter tercera, y al final tenemos un pequeño lío montado. Bueno, hay un modelo que desde Europa se preconiza hace siglos, que la DGT alguna vez voluntariosamente puso encima de la mesa, que es la carretera 2+1. Bueno, limitemos la posibilidad de que haya un accidente frontal. Esto se llaman carreteras 2+1, donde hay una barrera central, que tú tienes 2 carriles durante 5 kilómetros, con lo cual no hay que hacer ningún tipo de adelantamiento, el otro tiene un único carril, y a los 5 kilómetros tú tienes un único carril y la dirección contraria
tiene sus 5 kilómetros para adelantar. Eso garantiza la inexistencia. Es decir, yo creo que la inamovibilidad del tipo de secciones transversales que estamos poniendo para que el ciudadano tome sus decisiones es un error de bulto. No estamos haciendo análisis de funcionalidad, diseñamos igual una carretera de distribución que una carretera de acceso, que una carretera de largo recorrido, y así nos está yendo mal. 15% accidentes de travesías con implicación de peatones y zonas sensibles donde no está muy claro si son urbanas, interurbanas o periurbanas. Al final el problema de la administración no es menor. Al final aquí cada uno juega en su terreno de responsabilidades. Las travesías incluso tienen la cuestión de que nadie quiere asumir esa responsabilidad. Le suele caer a la DGT cuando hay disparidad de opiniones, y ahí no estamos trabajando de manera adecuada. Desde luego no podemos pensar que una señal de 50 km por hora garantiza condiciones de seguridad en la circulación en una travesía. Es que es ciencia ficción que hoy por hoy sigamos pensando que esa es la solución. Entonces, por ahí, y por no extenderme, yo creo que hay un campo que puede solucionar una parte representativa del problema. Yo, desde luego, no estaría trabajando en materia de seguridad vial si de verdad pensara que el porcentaje que se le atribuye a la responsabilidad, entre comillas, directa de la infraestructura está por debajo del 5%, porque me parecería que los ingenieros de caminos tendríamos que dedicarnos pues al mundo ambiental o a otro tipo de guerras, pero luego no a la seguridad vial para solucionar el 5% del problema, si es que el 90% está en manos de María Seguí, que también lo discuto. Y yo también. Es más, no lo discuto, lo sustento. De los mejores estudios realizados en los últimos años, intentando evidenciar qué es lo que ha funcionado en la reducción de siniestralidad a nivel mundial, queda claro que somos incapaces de explicar el 100% de esa reducción. Podemos explicar en torno a un 80% de la reducción, y de esa reducción explicada en un 80% lo es por un conjunto de intervenciones, muchas, de las cuales las 5 más importantes, las top 5, por decirlo en forma del autor original, incluyen los límites de velocidad, los vehículos más seguros, las vías más seguras, la protección de los ocupantes vulnerables, y ahora me falla uno y me vendrá en la memoria en un segundo. Pero en todo caso, el efecto de la vía está cuantificado en esos top 5 y es en torno a un 8% de la reducción. La reducción de la velocidad es en torno a un 14%. Es decir, lo que más ha funcionado es una cosa que justifica el 14% de la reducción. Lo cuarto que mejor ha funcionado son mejores carreteras, que justifica un 8% de la reducción. Seamos conscientes de que efectivamente la mejora de la vía es incuestionablemente una mejora social. Y solo apuntaré un dato más. En este año en que la Dirección General de Tráfico ha retomado la identificación de puntos conflictivos en cuanto a siniestralidad, y para el año que viene nos proponemos hacerlo también para puntos conflictivos en cuanto a congestión, pues incuestionablemente hemos identificado 504 puntos de nuestra vía en donde han fallecido 3 o más personas durante el año 2012. Pero es que la última vez que se hizo ese ejercicio fueron 2.200 los puntos que cumplían con esa característica. Es decir, gracias a la mejora de las vías que hemos vivido, hay una mejora notable en la conflictividad asociada con la vía. Y en todo caso hay que seguir trabajando en esa dirección. Y estoy convencida, y además lo estoy, que las mejoras que nos quedan por acometer son en muchos casos marginales. Es decir, no es cuestión de gran presupuesto ni de gran obra, sino de mejoras marginales razonablemente cuantificadas a nivel de presupuesto, las que van a permitir, incluso en momentos difíciles, seguir avanzando en la mejora de la vía. Y en todo caso, efectivamente, como muy bien habéis demostrado en vuestro discurso, la capacidad de mejora en el diseño y en el concepto es notable. Entonces, bueno, ya a lo mejor esas pequeñas mejoras marginales las podemos ir acometiendo en esas direcciones. ¿Alguna intervención más? Yo plantearía todavía aquí, lógicamente, la crisis. ¿Podemos hacer algo más con los medios que tenemos? Absolutamente, incuestionablemente. Repartir la tarta de otra manera. Bueno, eso es una opinión, desde luego.
A ver, el secretario de Estado lo ha dicho hace un minuto, ¿no? 810 millones, más de 810. 118 millones es el presupuesto para el año 2014 destinado a conservación y explotación de carreteras, en las carreteras del Estado, 818 millones, de los cuales aproximadamente un 8... perdón. Mantenimiento, sí, que incluye también pues actuaciones correctoras y demás. Es cierto que la seguridad vial se dedica bastante más, porque claro, todo está en el fondo relacionado con la seguridad vial. Cuando se construye una variante de una población, bueno, no se construye solamente por razones de seguridad vial, pero también incide en que va a haber menos accidentes en las travesías que se comentaba. Claro, cuando se construye una nueva autovía, obviamente también incide en la seguridad vial. Eso no se conceptualiza en los presupuestos como actuaciones específicamente de seguridad vial, la construcción de un tramo de autovía, la construcción de una variante, la adecuación de una autovía que llamamos de primera generación. Todavía nos queda la 3 y lo lamento mucho por los usuarios de la 3, de la autovía de Valencia, que todavía estamos adecuándola en la provincia de Cuenca. Todo eso no se caracteriza presupuestariamente como actuaciones de seguridad vial, pero también seguridad vial. Pero, en fin, solamente aquellas actuaciones que tipificadas exclusivamente como seguridad vial vienen a ser de un 8% de lo que es ese presupuesto que he comentado. Probablemente, sería necesario mucho más, como en cualquier sector, ya digo, de la actividad pública o privada. Que duda cabe que si tuviera un gestor privado, un gestor público, más recursos, esa tarta que comenta Jacobo, pues siempre habría más tarta. Y bueno, pero hay que jugar con lo que hay, obviamente. Y para el año que viene, esa es, digamos, la buena noticia también, dentro de ese reparto de tarta que comentaba Jacobo, aumenta porcentualmente el presupuesto dedicado a actuaciones específicamente tipificadas como de seguridad vial. Aumenta el presupuesto porcentualmente, me refiero, con la salvedad de que el presupuesto general pues tiene las dimensiones y las magnitudes que todos conocemos, pero porcentualmente se hace más énfasis en el mantenimiento y se hace más énfasis en la seguridad vial, sin perjuicio de que la tarta pues tenga que limitarse a los parámetros que tiene la situación actual, ¿no? No sé si con eso... Con eso nos vamos a estar peleando toda la mañana. Toda la mañana, no. sí, pero es un poco aburrido. Y es que no creo que sea cuestión de pelea. Con el tema del desarrollo económico y la siniestralidad hemos vivido el mismo argumento que con la lluvia. Hay más accidentes porque llueve, hay menos accidentes porque llueve. Hubo décadas de nuestra propia historia en donde justificábamos el aumento de siniestralidad porque había un desarrollo económico y había quien sostenía que el desarrollo económico inherentemente tenía asociado una mayor siniestralidad. Y hemos demostrado que eso no es así, porque llegado un momento ese desarrollo económico también te permite empezar a reducir la siniestralidad. Y hemos demostrado empíricamente en estos años que con menores presupuestos, con menor desarrollo económico, también somos capaces de continuar manteniendo las mejoras en seguridad vial. Es decir, me parece que, si me permitís la familiaridad, el sistema inteligente de transporte tiene que empezar por la inteligencia en la distribución de esa tarta de los gestores responsables de 800 millones que acaban de aludir desde el Ministerio de Fomento para mantenimiento de 20.000 kilómetros o 800 millones de la Dirección General de Tráfico para todas las tareas de la Dirección General de Tráfico en todo el Estado, que son 200 millones menos de lo que en un momento determinado hubo, y creo que la ciudadanía a día de hoy no ha notado ni en una coma una peor atención o servicio por parte de nuestra dirección. Entonces, el argumento puede ser populista o puede ser fácil de utilizar, pero creo que no es el argumento que tengamos que poner encima de la mesa. Encima de la mesa es, con los recursos que tengo hoy, que son los que son, en epidemiología llamaríamos un factor de riesgo no modificable, tengo que conseguir que no mueran 5 personas y para eso tendrá que repartir la tarta con otras prioridades y tendré que hacer economía de escala, aún así incidiendo en lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente relevante. Sí, pero fíjate María y Agustín, que en ese discurso obviamos los 5 años que llevamos de grave crisis económica que ha provocado un descenso de movilidad muy importante, ¿no?
Entonces yo creo que nos estamos, todos, porque el discurso del director general de carreteras de una comunidad autónoma, al que se le dice hay que invertir en conservación, y va a su político de turno y le dice tenemos un problema de conservación, y acto seguido te dice dame las estadísticas, menos 18% de accidentalidad. Digo, no tengo un problema de conservación. Entonces yo creo que en el momento que haya un repunte de esa movilidad, nos podemos ver en una situación diferente, ¿no? Por eso yo creo que hay que anticipar esa situación. Totalmente. Yo creo que hay que anticipar esa situación, pero eso es, repito también, un argumento de mito. La reducción en la movilidad, desde que soy directora general de tráfico, la venimos publicando sistemáticamente. Sí. Cosa que ya es en sí novedosa, y esa reducción en movilidad consistentemente viene siendo del 3 al 4%, que viene siendo así desde el 2007, y aún así desde el 2007 estamos teniendo reducciones de mortalidad en torno al 10-13% interanuales, con lo cual la reducción de la movilidad en absoluto justifica la reducción totalmente de la siniestralidad. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que lo que hay que vigilar es, a medida que repunte la movilidad, que va a ocurrir. Y de nuevo hago referencia al sistema inteligente de transporte. La inteligencia viene del individuo, hombre o mujer, aplicada en todos y cada uno de los días de nuestras vidas. Y por lo tanto pongamos medidas para poner acciones preventivas de modo que ese aumento de la movilidad lo sea de manera sostenible y sostenida. Y apunto un tema adicional. A lo mejor resulta que en esta oportunidad que nos da la vida de vivir este tiempo, nos replanteamos cómo y cuánto movernos. A lo mejor resulta que socialmente, por problemas de congestión, problemas de contaminación, por problemas de obesidad y de sobrepeso, por problemas, hemos de reconsiderar cómo nos movilizamos, y no tenemos que ignorar todo el esfuerzo político actualmente vigente a nivel mundial, promoviendo otros modos de transporte, de manera que la dependencia de ese vehículo motorizado privado, que normalmente protagoniza la discusión de una mesa como esta, sea otro. Así que vivimos en el contexto que vivimos, aprovechemos las oportunidades. Ya, pero... Perdona. Sí. Vamos a... Me has dado pie, de alguna manera, para hablar del automóvil, del vehículo. Yo empezaría con el director general de Industria, que de alguna manera tiene algo que decir en relación al automóvil. Lanzaría un par de preguntas. Una más genérica, diría, ¿qué se puede hacer para que el vehículo siga favoreciendo, porque ya lo viene haciendo, la reducción de accidentes y sus consecuencias? Pero te haría una más puñetera, vamos a decir así. ¿Por qué los coches pueden llegar a 200 kilómetros por hora todavía? Bueno, a lo mejor tendría que preguntárselo a alguna industria, no a ti. Pero... Comienzo por lo primero, ¿no? Bueno, nosotros desde luego desde el Ministerio de Industria lo que hemos puesto en marcha es una serie de medidas para reducir los accidentes. Son medidas en algún caso que a lo mejor se han anunciado más por el tema de eficiencia energética, pero la realidad es que afectan a la seguridad vial. Hemos puesto en marcha 4 planes PIBE y 2 PIMA-Aire que han sacado del mercado aproximadamente 300.000 vehículos con una edad media de 16 años, ¿no? Si, como ahora contaré, los vehículos de nueva generación incorporan montones de mecanismos que dan mucha más seguridad al vehículo, pues lógicamente por aquí pues estamos de alguna manera colaborando con que haya menos siniestralidad, ¿no? Otro tema, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, y que María quizá lo contará mejor que yo, pero hemos montado el sistema ITICI, ¿no? De tal manera que hay 2 millones de coches que no pasan la ITV, y se supone que ahora vamos a poder controlarlos a través de los radares de María, que nosotros calibramos, y comprobar que esos coches o no se muevan o que vayan a pasar la ITV, y que si la pasan, por tanto, pues estarán en condiciones de circular y mejoraremos la seguridad. Y en el tema de lo que es normativa de homologaciones, que es uno de los temas principales que tenemos entre manos nosotros, pues participamos en los comités de Ginebra, la Unión Europea, tenemos legislación nacional, y todo va en la dirección de ese coche de futuro del que hablaba al principio, pero donde ya pues hay muchas cosas que o bien han entrado ya en vigor o van a entrar en vigor en breve, ¿no? Desde sistemas avanzados de frenado de emergencia, sistema de aviso de abandono de carril, hablando de la salida de pista, control electrónico de estabilidad,
sistema de control de presión de neumáticos, que es otra de las causas de accidentes, el nuevo sistema de etiquetado de neumáticos, que la gente pueda comprar neumáticos sabiendo cuáles son los más seguros o menos, indicador de cambio de velocidad, luces de iluminación diurna, sistema de retención infantil en sillas, protección en caso de impacto contra poste, por enumerar solo algunas de las tecnologías o que ya son obligatorias o que están entrando en vigor en los próximos 2-3 años en los nuevos coches y que por tanto justifican que renovemos la flota lo antes posible para incorporar todos los elementos de seguridad. Y por último, tenemos también funciones sobre las ITVs en cuanto a los, digamos que, procedimientos que se inspeccionan en las ITVs y en cuanto a las autorizaciones de nuevas ITVs. Y ahí pues recordar a todos los ciudadanos la obligación de pasar la ITV porque es la manera de garantizar la seguridad de los demás en la carretera. Los coches siguen pudiendo ir a 200 kilómetros por hora. No me bajo de ahí. Yo sí, perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, pero quizá porque hasta ahora el coche ha sido algo que era un elemento propiedad de un individuo y que podía disfrutarlo pues en carreteras públicas. Vuelvo a hablar del modelo futuro. Es que iremos a sistemas donde a lo mejor en ciertos tramos sí se puede hacer y en otros el coche no te lo permita porque está interaccionando con la carretera vía satélites o sistemas fijos y tú no puedas realmente poner ese coche a 200 kilómetros en una carretera. Para eso están los circuitos de velocidad, ¿no? Pero hoy por hoy no ha habido un consenso a nivel de Unión Europea y esto es legislación europea, ¿eh? Nosotros no podríamos, digamos, ir por nuestra cuenta, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor habría que limitarlo, efectivamente, pero hay gente que piensa que para vender más coches todavía necesita, sobre todo ciertas marcas, dar esas velocidades, ¿no? Juan Luis, te queremos oír. Sí, a mí me ha gustado el enfoque que estaba dando la directora de tráfico cuando hablaba de qué podemos hacer a día de hoy y para solucionar los 5 accidentes de hoy, para solucionar los menos de 2.000, esperemos que bastante menos a final de año. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, nuestro mensaje suele tender a entenderse, o quizá no nos expresamos bien los que hablamos de ese tema, como es mi caso, que no estamos hablando de un futuro ideal, sino que estamos hablando de cómo estimular la demanda hoy, que es lo que podemos hacer hoy para estimular la demanda de estos sistemas, porque todos los sistemas de seguridad de los que yo hablé hoy, y en general procuro centrarme siempre en eso, son sistemas que ya puedes ir al concesionario y comprarlo, que ya existen, incluso en algunos casos que ya tienen, aunque sea una brevísima trayectoria, ya han demostrado en estadísticas de compañías aseguradoras que siguen la evolución, la reducción de siniestralidad y especialmente la reducción de siniestralidad con víctimas. Sí, y por otro lado, hemos hecho algún proyecto, algún seguimiento en un pasado muy reciente y lo que vemos es, primero, el usuario no conoce que estos sistemas existen. Si yo hablo de un sistema que detecta que un peatón irrumpe súbitamente delante de mi coche lo detecta y como no tiene tiempo de avisarme, no serviría de nada que me avisara, él frena, pero al 100% de eficacia de frenos, o sea, con todas sus fuerzas, vamos a decir claramente, y o reduce mucho la velocidad de impacto o incluso reduce el atropello. ¿Creen que los ciudadanos de la calle sabrían que esto ya lo están vendiendo? Que hay al menos media docena de marcas que tienen sistemas que funcionan y muy bien, están testados en laboratorios de pruebas, etcétera. Que Euro NCAP, por ejemplo, va a requerir a partir del año que viene que un vehículo que no tenga uno de estos sistemas, alguno de estos sistemas, no pueda conseguir las 5 estrellas. Pues los consumidores no lo saben. Y lo que es peor aún, el vendedor hagan la prueba de ir a un concesionario a comprar un coche y pídanle, infórmeme sobre, ¿tiene AEB este coche, un sistema autónomo de frenada de emergencia? Y hagan la prueba. O un sistema de detección de peatones y frenada automática, bueno, esto lo tienen menos, pero hagan la prueba de ir a un concesionario y pregunten por esto. Entonces, ni el consumidor sabe que existe, ni el vendedor lo sabe vender, está más enfocado en otro tipo de prestaciones. Estamos en un círculo cerrado. Ya sé que el parque móvil no se está renovando todo lo rápidamente que se debería renovar. Por lo menos nos gustaría que se renovase con esa rapidez, entre otras cosas, para que disminuyera la accidentalidad, porque hay una relación directísima entre antigüedad de vehículo y siniestralidad. Vi hace poco los datos de la DGT y a mí mismo, trabajando en esto desde hace años, me sorprendieron y mucho que hubiera una relación tan clara. Prácticamente casi cada año de más de antigüedad que tiene el coche sube aproximadamente un 10%, incluso en los últimos años más. El ratio de accidentalidad por 100.000 vehículos, accidentalidad con fallecidos o heridos graves por 100.000 vehículos,
sube casi, estoy simplificando, en torno a un 10% cada año. Más partiendo de la base del que tiene un coche nuevo, completamente nuevo. Esto es mucho, con un coche ya de 10 años, más que duplica el riesgo de accidente con fallecido frente a un coche comprado hace un año o dos. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Pues que podemos hacer es estimular la demanda de este tipo de vehículos, de este tipo de sistemas. Si alguien afortunado de él se va a comprar un coche, porque mucha gente, por desgracia, no lo está haciendo, ya hablaremos luego entonces qué hay que hacer con los coches viejos, mantenerlos bien, obviamente. Si tienes un coche un poco más viejo, pues al menos el mantenimiento que sea exquisito, porque si no, estás entrando en esas estadísticas. Si vas a comprar un coche nuevo, interesante por estos sistemas que tienen unas ventajas que ya han demostrado reducciones de accidentalidad con heridos. Bueno, depende, las muestras son todavía muy pequeñas, hay que hacer seguimientos, hay que ir viendo cómo funcionan, pero en Estados Unidos hay algunas estadísticas que la reducción de siniestralidad es de más de un 25% y la siniestralidad con víctimas de más de un 40%. Y otros en Alemania o en Suiza son un poco menos optimistas, todo depende de tamaños de muestras o de criterios, pero siempre en todo caso reducción de accidentes con víctimas notables. Y es lógico por otra parte porque son sistemas que tienen una rapidez de detección del peligro por delante, una rapidez que no tiene el ser humano y menos si está distraído y que además actúan de forma autónoma. Detectan el peligro y si ven que la colisión es inminente frenan el vehículo de forma automática. A baja velocidad han empezado los primeros sistemas, pero también los hay a alta. Bueno, nosotros estamos en esa labor de intentar darlos a conocer. Lo primero es confuso, cada fabricante le llama de una manera, hay que tratar de buscar nombres genéricos, como ocurrió con el ABS, como ocurrió después con el ESC, control electrónico de estabilidad, cada fabricante llama de una manera y ahora con esto pues cada fabricante le llama de una manera absolutamente distinta, además de que va metido dentro de packs que hacen muchas otras cosas aparte de lo que explico, con lo cual es casi imposible pedir un sistema que solo haga esto, pero hay que tratar de buscar nombres genéricos. Concretamente el sistema que estoy hablando es AEB, Sistema de Frenado de Emergencia Autónomo o Automático, de las dos maneras aparece, y como es eficaz pues hay que estimular la demanda de este tipo de sistemas y hay muchas vías. Euro NCAP con 5 estrellas, quizá planes PIBE que igual que priorizan las ayudas a vehículos con menores consumos, también a vehículos con sistemas de seguridad demostrados estadísticamente demostrada su eficacia. Nosotros y los fabricantes, etcétera, pues haciendo demostraciones públicas, dándolo a conocer, porque el potencial es enorme y es enorme hoy. Bueno, el dato simplemente es, en la flota de vehículos, ANFAC publicaba hace poco, un 1,2% de vehículos hoy en día del parque móvil español tiene sistemas de seguridad de este tipo, no sé si exactamente AEB o sistemas avanzados de seguridad. Claro, hasta que lleguemos a un 30, 40 o 50% del parque móvil al nivel que se está renovando actualmente, no me extraña que María esté preocupada por seguir trabajando en la reducción de accidentes con todos los métodos a su disposición, porque van a tardar esto muchos años en estar vigente. Pero hay que procurar, es decir, si alguien va a comprarse un coche nuevo, que no pierda la oportunidad de pedirlo con este sistema, porque además el sobrecoste que representa frente al vehículo sin la equipación, que suele ser opcional en casi todos, pues varía de coches de gama muy baja, varía de 300 y pico euros, aunque sean sistemas muy básicos y de corto alcance, a 1.500 euros, 2.000 euros en gamas más altas con sistemas de alcance más alto. O sea. Estamos con una antigüedad del parque que además con una correlación demostrada con la accidentalidad y en ese sentido esa visión de la Dirección General de Tráfico coordinada con otras administraciones que ha empezado con ese envío masivo de cartas, con esas claras advertencias o ese claro objetivo primero de seguridad vial, pero en definitiva que nos lleva a un próximo futuro en el que efectivamente las cámaras de la Dirección General de Tráfico, calibradas por industria, detectarán y consultarán si ha pasado la ITV como norma de seguridad o si está asegurado también. Una cosa es directa con la accidentalidad, la otra es más indirecta, pero ambas cosas confluyen. Yo en ese sentido no sé si se conoce suficientemente un poco esta línea de actuación de la Dirección General de Tráfico en el futuro, que creo que el aperitivo ha sido esta carta masiva que se está recibiendo ahora. Técnicamente el aperitivo empezó en Semana Santa, puesto que la lectura de matrículas para constatar on time online si el vehículo circulante tenía su ITV actualizada ya se realizó y de ese ejercicio derivamos la estimación de que en torno a un 6% de los vehículos que estaban circulando lo hacían sin tener una ITV actualizada. Ese es un ejercicio que se realizó
que se ha venido realizando en algunas ocasiones más a lo largo del año y que en 2014 se va a implementar de manera extensa y también va a estar implementado en Cataluña y País Vasco, precisamente porque ese es un grave problema al encontrarnos con un parque cuya mediana, es decir, el 50% del parque tiene 10 años o más. En todo caso, es en parte por eso y por otros aspectos por los que, en colaboración tanto con el Ministerio de Industria como con las otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, hemos redactado un plan de vehículo que lo que quiere es, entre otros, dar valor al registro de vehículos, un gran desconocido para la mayoría de la ciudadanía. La DGT, entre otras competencias, es custodio del registro de vehículos y, por lo tanto, para cada vehículo todavía vivo en el sistema administrativo español tenemos una ficha en donde consta su titular y consta su domicilio fiscal y constan otras variables, pero también constan características de ese vehículo, incluido si está o no actualizado en la ITV, si está o no actualizado en su sistema de contratación de un seguro, y también en un futuro próximo tendremos la información acerca de la seguridad de ese vehículo en función de criterios de homologación, en función de estrellas de Euro NCAP. No es una noticia buena, pero estimamos que todavía tenemos cuando menos 3 decenas de miles de vehículos circulando en nuestro país que hoy en día ya no se podrían comprar, puesto que ni siquiera pasarían la prueba de homologación de test frontales. O sea, el primero de los test aprobado en convención internacional para mejorar la seguridad del vehículo. Bueno, pues todavía tenemos en nuestro país vehículos de estas características. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Juan Luis en que parte del problema es el desconocimiento por parte de la ciudadanía en cuanto a la importancia de ese vehículo que está utilizando y de la seguridad de ese vehículo. Y hay 3 cosas a señalar. Primero, empecemos a educar en esa dirección. Efectivamente, estamos trabajando con fabricantes, estamos trabajando con concesionarios, de manera que haya una mejor transmisión de los parámetros de seguridad vial del producto que se está comprando. Trabajemos con la ciudadanía, informándole del cómo leer ese código de acrónimos y ese código de estrellas y repitamos insistentemente la noción de, efectivamente, sepa usted lo que tiene para tomar la decisión pertinente y, en caso de tener un vehículo antiguo, téngalo lo mejor mantenido. Pero, de todas maneras, aquí me gustaría hacer una salvedad. Tenerlo lo mejor mantenido posible es lo mínimo que puede hacer usted, pero aún así tiene que usted conocer que ese vehículo perfectamente mantenido, dado su origen, dado su diseño de fábrica, dado las características que lo componen, es un vehículo subpar comparado con el vehículo que hoy en día podría obtener. Y se me ocurre la analogía del teléfono móvil. Hoy todos tenemos un teléfono móvil y por muy bien que esté el modelo que utilizábamos hace 5 o 6 años, por muy bien que funcione y por muy bien que todavía cargue la batería, todos entendemos que la evolución de ese dispositivo es tal que la mayoría de las personas abogan por un dispositivo más moderno porque las prestaciones son infinitamente más útiles. Bueno, pues en el caso del vehículo ha pasado exactamente lo mismo. Las prestaciones de todo tipo, pero también, y muy importantemente, de seguridad pasiva y activa, promovidas gracias a la actividad legislativa nacional e internacional, y aquí hay que abundar la buena e importante tarea de los gobiernos que han participado de estas acciones, hace que el vehículo en sí, aunque siga teniendo 4 ruedas, no tenga nada que ver con el vehículo que tuvimos. Y al ejemplo máximo aludo cuando recuerde a todos que a partir del 2015 será imposible comprar en España un teléfono que no tenga el sistema de eCall incorporado. Y, entre otras cosas, ese sistema de eCall hará y permitirá que, ante un incidente, la Dirección General de Tráfico reciba una llamada de urgencia que permita localizar esa ocurrencia y gestionarla mucho más ágilmente. Bueno, pues aunque solo fuera por egoísmo, aunque solo fuera porque en el evento de que yo esté en un accidente y me encuentren rápido, me interesa adaptarme lo antes posible a esa nueva realidad. Y estamos en el tiempo que estamos, pero también es cierto que tenemos esos planes gubernamentales a los que ha hecho alusión Manuel y también tenemos una condición de mercado que ha modificado sustancialmente precios de venta al público. Entonces, en vez de hacer un análisis de parálisis y quedarnos todos congelados, intentemos
al menos elevar este tema al discurso público, de manera que la formación y la educación de la ciudadanía adquiera un mayor rigor, porque concluyo con las palabras de Jacobo. Al fin y al cabo, hoy en día, el gran mérito del progreso de la sociedad tiene que ver con las decisiones de todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos y como profesionales en los diferentes elementos en que trabajemos. Creo que nos tiene que abandonar un pelín antes por un compromiso ineludible. No sé si quieres añadir algo antes. No, que efectivamente los vehículos ahora incorporan todas estas novedades y que efectivamente los ciudadanos no lo saben, y que quizá ahí tenemos que entonar el mea culpa y a lo mejor trabajar con las asociaciones del sector para que el ciudadano conozca mejor las ventajas de tener ya a su disposición estos vehículos de cara a su seguridad, ¿no? Jacobo, no sé si quieres... Sí, yo sí quiero. Seguro. Yo sí quiero. A ver, yo quiero poneros un ejemplo. Un ejemplo real de la red de carreteras del país, no sé si hace 3 o 4 veranos. Director general de Lexus España se viene a España con su tremendo vehículo último modelo. Entre muchas de las 3 siglas que incorporaba las siglas de control de la conducción mediante guiado de carriles. Con lo cual, era imposible que ese coche se fuera del carril, incluso sin actuación del conductor. Claro, con un pequeño matiz. Eso se guía por una pintura blanca que tiene microsferas. Y dio la puñetera casualidad que en el país español, en la red de carreteras del Estado de autovías, tuvo que anular el sistema porque se desorientaba. ¿Qué digo yo con esto? Digo que bueno es incorporar sistemas al vehículo, pero que esos sistemas o son autónomos del todo o dependen de una actividad del conductor, de una actividad intrínseca a la infraestructura. Segundo ejemplo, reduzcamos la velocidad. Si los vehículos leen la señal, ¿cuánto tarda el vehículo en identificar 60? Y que el velocímetro se ponga a 60. Supongo que no es ciencia ficción esto, supongo que es casi inmediato. Bueno, tendrá que verse adecuadamente la señal. Entonces, vamos a incorporar una serie de elementos que dependen de un estado de conservación de una infraestructura que, honestamente, mi discurso, por no decirlo, porque si no me va a salir veneno de dentro, yo creo que la situación española, estamos en una ola de magnificencia, de reducción de la accidentalidad, en un momento de un par de quinquenios en el que la red de infraestructuras del país, medio, sin entrar a valorar si es una administración u otra, ha perdido calidad de conservación. En un momento en que la edad media del vehículo está subiendo razonablemente, no sé si estrepitosamente, y en otro decenio en el que yo tampoco tengo capacidad de valorarlo, no tengo la sensación de que haya cambiado la forma en la que educamos o damos la validez a un título de conducción, ¿no? Entonces, no hemos cambiado demasiados aspectos sobre la forma de educar al futuro conductor o de renovarle su carné o de los controles técnicos, teóricos o psicofísicos. La infraestructura la tenemos en peores condiciones, el vehículo está envejeciendo y tenemos una reducción por encima del 50%. Entonces, yo creo que esto merece una reflexión al margen de estos 3 vehículos, y ahora tiro piedras contra la línea directa. Esto no es solo un tema de vehículo, usuario, infraestructura. Aquí hay un tema de enforcement que toda la literatura anglosajona pone encima de la mesa cada vez que se habla de seguridad vial, y yo creo que estamos pasando de puntillas por el enforcement. Yo creo que es la parte buena que puede poner encima de la mesa la administración española en su conjunto, independientemente de, sin entrar a valorar si es que el ciudadano español medio ha cambiado de actitud voluntariamente o ha cambiado de actitud porque no le ha quedado más que cambiar de actitud. Pero dicho esto, estamos en una situación en que hemos empeorado por no dramatizar, hemos no mejorado los 3 factores concurrentes y nos desayunamos todos los días con descensos de 2 dígitos en la accidentalidad. Entonces, estaremos haciendo otras cosas, no digo yo que no se estén haciendo, no digo, los muertos nadie los saca de la carretera, eso es obvio, se está trabajando de manera muy seria. La seguridad vial es tema político desde hace varias legislaturas. Si no fuera así, este discurso ya se inventó en Francia cuando François Mitterrand o Giscard d'Estaing, no sé quién fue, lo puso encima de la mesa.
pero a partir de ahí tiene que haber otro conjunto de acciones que yo creo que no estamos valorando adecuadamente, que están justificando una parte muy importante de lo que está pasando en nuestro país y que por eso yo creo que tenemos mucho margen, porque hay que mejorar la edad media del vehículo, porque las infraestructuras hay que mantenerlas con más de 810 millones, por hacer un resumen, y porque el ciudadano todavía se le pueden poner un conjunto más de requerimientos, no sé si para la obtención del carné o para su renovación o para su actualización o para limitarlo en una determinada edad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un discurso que entre todos pasamos de puntillas, porque como yo me dedico a la infraestructura, tú al vehículo y tú al factor humano, pues no nos peleemos entre nosotros, pero ahí hay un conjunto de elementos sobre los que incidimos todos, que no estamos poniendo encima de la mesa y que yo creo que son buena parte de la explicación de lo que está pasando en nuestro país y que probablemente yo creo que sería digno de un estudio en profundidad, porque desde luego lo que no cabe ninguna duda es que es un ejemplo de éxito y que hoy España, yo lo digo mucho cuando salgo de los países, puede presumir de dos cosas: que cualquier país puede reducir el 50%, porque si podemos nosotros, puede cualquiera, y que cualquier país puede ser campeón del mundo de fútbol, porque hay que juntar una generación de pequeñitos habilidosos. Hay que esperar a que llegue. ¿Alguna respuesta? Y pasaremos a las preguntas. Sí, bueno, es que los temas son muchos y muy variados. Obviamente todo es mejorable en todos los aspectos, pero también es justo reconocer las mejoras ocurridas en los últimos años, y solo por incidir en dos conceptos que has marcado, sí que se ha modificado el modo de obtención del permiso de conducción y sí que es cierto que las estadísticas confirman que la siniestralidad entre aquellos jóvenes cuyo carnet ha sido recientemente obtenido es inferior de la que fue. Por lo tanto, una pequeña muestra de que efectivamente se va avanzando, independientemente de que podamos hacer mucho más. Y en relación al seguimiento policial, y en todo caso, teniendo aquí en la sala, como tenemos al general de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil, no hacer sino un elogio a la labor realizada desde esa perspectiva, labor que a todas luces es ingrata, porque ningún conductor recibe amablemente a la gente en el momento en que está recibiendo una infracción, sea agrupación o sea cualquier otro agente, pero también recordar que esa actuación estelar de los cuerpos policiales viene refrendada y avalada por un rigor normativo y legislativo, por unos sistemas que previenen de malos usos de esa acción policial. O sea, hay un rigor social que creo que es el elemento al que aludes cuando dices todo esto pasa no porque una cosa pase, sino porque varias están ocurriendo simultáneamente y es el conjunto de todas ellas el que nos hace avanzar. La acción policial impuesta o interpuesta en otros muchos lugares no tiene el mismo beneficio que está teniendo en España, precisamente o posiblemente porque no se inserta en ese sistema objetivo, neutralizado e impedido de injerencias e interferencias que hace que la gente, pese a que no le guste ser reprendido, entienda que lo está haciendo de manera justa y equitativa, sin lugar a maniobras subterráneas, y que esa acción represiva viene acompañada de una acción educativa o informativa en la que, por supuesto, tenemos que mejorar, pero que es el PAC, y es el PAC en lo que tenemos que seguir trabajando para llegar a ese cero que nos has propuesto. Ya quisiéramos.